Antes de explicar el efecto placebo debemos distinguir los dos tipos diferentes de manifestaciones clínicas de una enfermedad, que son los síntomas y los signos. Los síntomas de una enfermedad son las manifestaciones que el propio enfermo siente, y que nadie, a excepción de quien los padece, puede constatar. Son, por tanto, manifestaciones subjetivas que tan solo percibe el sujeto que las padece. El picor o el dolor, por ejemplo, son síntomas. Un observador externo no puede verlos, aunque a veces puede deducirlos a partir de datos indirectos. Por ejemplo, si alguien se rasca inconscientemente, podemos deducir que tiene picor. Los signos, por el contrario, son manifestaciones de la enfermedad que pueden ser percibidas por un observador externo. Son manifestaciones objetivas que otras personas, además del propio enfermo, pueden constatar, bien usando los sentidos, ya sea vista, oído, tacto, olfato, o bien con ayuda de pruebas diagnósticas. Por ejemplo, la fiebre o un bajo número de glóbulos rojos son signos. Puedes saber que tiene fiebre porque le tocas y está caliente, o porque le tomas la temperatura con un termómetro, y puedes saber si tiene un bajo número de glóbulos rojos mediante un análisis de sangre. En resumen, los signos son manifestaciones objetivas de una enfermedad que el médico detecta directamente con sus sentidos o indirectamente con instrumentos o pruebas, mientras que los síntomas son manifestaciones subjetivas de una enfermedad, apreciables solamente por el paciente, como el dolor. El efecto placebo es el impacto positivo en la salud de cualquier medicamento o tratamiento, incluso uno inerte o ineficaz, simplemente porque el receptor cree que funciona. El efecto placebo afecta enormemente a las cosas que sentimos de manera consciente, es decir, los síntomas, como el dolor, escozor, sueño, adicciones, depresión, ansiedad, etc. Pero hay pocas pruebas de que afecten a los parámetros de los que no somos conscientes, como los niveles de colesterol o glucosa en sangre, y tampoco parece que influya en las causas de la enfermedad. Pero aunque la mayoría de los beneficios del placebo son subjetivos, no significa que carezcan de valor para la medicina, ya que muchos de los tratamientos farmacológicos que se emplean en medicina abordan únicamente los síntomas, y con los placebos se obtendrían abundantes beneficios en los síntomas, sin ningún efecto secundario y básicamente coste cero. El efecto placebo ha demostrado ser muy efectivo en una gran variedad de dolencias como el Parkinson, dolor, depresión, ansiedad e incluso el síndrome de colon irritable. Por ejemplo, se ha visto que los placebos tienen prácticamente el mismo efecto que los antidepresivos, y que en enfermos de Parkinson, los niveles de dopamina se triplicaban con un placebo. El efecto placebo varía dependiendo de la persona, cultura y dolencia, pero el factor más importante para que funcione y que tenga un efecto más intenso es que te dé la impresión de que determinado tratamiento es potente y eficaz, es decir, que estés convencido de que te va a curar. Cualquier cosa que te haga pensar que es mejor tratamiento y que tiene más posibilidades de curarte, tendrá más efecto placebo. Por ejemplo, pastillas más grandes tienen más efecto. Cuanto más caro el tratamiento, más piensas que es efectivo, y más efecto placebo tendrá. Las inyecciones suelen tener más efecto placebo que las pastillas, y la cirugía falsa más todavía, ya que tratamientos más drásticos dan la impresión de ser más efectivos. Por ejemplo, en un estudio publicado en 2009, no se observó ninguna diferencia destacada en los pacientes con fuerte dolor por fractura vertebral, tanto intervenidos con la técnica de la vertebroplastia como los de la operación fingida. En ambos casos, por término medio, el dolor se redujo a la mitad. Además de por la sugestión creada por el tratamiento, el efecto placebo también puede ser por la impresión que ejerza el cuidador, es decir, por las palabras que use, la seguridad y tranquilidad que te muestre, si hace que te sientas bien cuidado, la fama que tenga de ser muy buen médico o curandero, etc. Las consultas personales, prolongadas y con una atención empática, son perfectas para poner al enfermo a punto de potenciar al máximo su respuesta al placebo. Desgraciadamente, en la mayoría de las consultas médicas, el médico tiene muchos pacientes y no dispone de tiempo suficiente para una atención personalizada, empática ni prolongada. El porcentaje de personas que responde a un placebo puede variar mucho. Una manera de aumentar mucho la respuesta a un placebo y reducir la dosis de un fármaco es con el condicionamiento, es decir, asociar un fármaco con un placebo. Por ejemplo, junto con el fármaco se toma hígado de bacalao y se huele un perfume a rosas.
Al cabo de un tiempo, la dosis del fármaco se reduce a la mitad, pero no se reducen ni el hígado ni el perfume. El resultado es que el fármaco tiene el mismo efecto que si se tomara la dosis completa. Al igual que el efecto placebo mejora los síntomas negativos, simplemente porque el receptor cree que el tratamiento funciona, también sucede el efecto contrario, llamado efecto nocebo. Es decir, que se produzcan o empeoren síntomas negativos por la expectativa, consciente o no, de efectos negativos de un tratamiento o suceso. Por ejemplo, se puede producir efecto nocebo si se cree en el vudú o maldiciones, o si te sugestionas con los efectos secundarios de algún medicamento. También, si piensas que algo que has tomado estaba intoxicado o envenenado. Incluso, se han dado casos de errores médicos, donde han diagnosticado enfermedades erróneamente, como podría ser un cáncer, y el paciente ha sufrido los síntomas de esa enfermedad hasta que se le informa de que fue un error, y los síntomas desaparecen. Se sospecha que muchos de los efectos secundarios que sufrimos cuando tomamos medicinas no se deben directamente a las propias medicinas, sino al efecto nocebo, ya que, en ensayos clínicos de fármacos para enfermedades que van desde la depresión hasta el cáncer, cerca de una cuarta parte de los pacientes declaran haber sufrido reacciones adversas, habitualmente fatigas, cefaleas y dificultad para concentrarse, incluso cuando han estado tomando un placebo. El efecto nocebo parece ser un mecanismo evolutivo de autoconservación para evitar situaciones peligrosas. Por ejemplo, si pensamos que un alimento que hemos tomado estaba en mal estado, nos podemos sentir mal y vomitar, reacción que nos podría salvar la vida. Es una forma de mantenerte alerta en situaciones de peligro. Es decir, el cerebro hace que el cuerpo esté hipersensible a las señales de alarma como el dolor. Es como cuando estás en un bosque lleno de serpientes. Ves una rama en el suelo y tu cerebro ve una serpiente. Si la amenaza, la ansiedad y la sugestión negativa pueden inducirnos mediante el efecto nocebo síntomas de dolor y enfermedad, entonces, lo contrario, sentirnos sanos y salvos, o creer que en breve nos vamos a encontrar mejor, nos inducirá mediante el efecto placebo, la disminución o desaparición de los síntomas. El dolor es una señal del cuerpo que nos avisa de que algo va mal y que debemos hacer algo para solucionarlo. Para nuestro cerebro, ya no tiene sentido mandar señales de dolor si sabe que estamos tomando medidas o ha pasado el peligro. Las principales conclusiones del vídeo son las siguientes. Primero, el efecto placebo es especialmente efectivo para reducir o eliminar los síntomas de muchas enfermedades, con bajo coste y sin efectos secundarios. Segundo, la respuesta a un placebo es mayor cuanto más convencido esté el paciente de que le va a curar. Tercero, lo contrario del efecto placebo es el efecto nocebo que nos induce síntomas de enfermedad. Cuarto, con el efecto placebo el cerebro interpreta que el problema va a terminar, por lo que reduce o elimina los síntomas, mientras que, con el efecto nocebo, el cerebro interpreta que hay un problema, por lo que produce o aumenta los síntomas, para dar la señal de alarma.